Buenos días, hermanos. Seguimos entonces estudiando, como venimos haciéndolo, soteriología, y vamos entonces a mirar qué es lo que el Señor nos va dirigiendo en su palabra con respecto a este tema. Venimos hablando pues de la redención, venimos hablando pues de la expiación y lo que contrae o lo que conlleva la expiación, es decir, redención, la unión con Cristo, la propiciación, y hoy vamos a iniciar otro tema y es la reconciliación. Vamos a hablar de la reconciliación. Vamos a leer un texto para tenerlo en nuestra mente. Romanos capítulo 5, versículo 10. Un hermano que por favor desee leerlo. Romanos capítulo 5, versículo 10. La hermana Gloria. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Muy bien. Entonces, hemos visto durante este año que el tema de la redención se centra en la esclavitud del pecado. Ese era el punto, ¿recuerdan? Hablábamos acerca del dominio y del castigo. Entonces, está el hombre esclavo del pecado, está dominado y el castigo está sobre él. Hablábamos acerca de cómo Dios tiene un plan determinado para sacar al hombre de esta condición bajo el dominio de Satanás, bajo la esclavitud, bajo el castigo. Ahora, habíamos dicho que la muerte de Cristo, es decir, lo que Él hace en la cruz del Calvario, redime a su pueblo. ¿Y qué hace? Garantiza la libertad de esa esclavitud. ¿Cómo lo hace? El Señor paga el precio. ¿Por quiénes? Por aquellos por los cuales Él murió. Entonces, redención se concentra en el problema de la esclavitud. ¿Recordamos eso, bien? ¿Es claro? Redención se concentra en el problema de la esclavitud. Todos estamos, o nacemos mejor, esclavos del pecado, no pudiendo obtener libertad. La culpa nos atormenta, no podemos descansar tranquilamente, aunque pensemos que todo está bien. Esclavos del juicio, esclavos del pecado. Viene el Señor Jesucristo y hace un pago. Ese pago es redención. El Señor nos redime, nos libera, nos saca de esa condición. Entonces, el problema de la esclavitud en Cristo Jesús y con su obra redentiva es solucionado. Después vimos la propiciación. Pero ¿cuál es el enfoque de la propiciación? La propiciación resuelve otro problema. Entonces, vimos que redención, ¿cuál problema resuelve? La esclavitud. Muy bien. La propiciación entonces resuelve otro problema. ¿Cuál problema resuelve propiciación? Muy bien. La santa ira de Dios. Eso es lo que resuelve propiciación. La santa ira de Dios. La ira de Dios en nuestra contra, ¿no? Entonces, como habíamos hablado, Dios está airado contra el impío. Así nacemos. La ira de Dios sobre nosotros. Y una ira, consecuencia de su santidad. Es decir, una ira justa. ¿Que está sobre quiénes? Sobre todos los hombres. Entonces, la muerte propiciatoria del Señor en la cruz del Calvario soluciona eso. ¿Cómo lo hace? Dios, en Cristo Jesús, la muerte de Cristo es un acto de propiciación divina. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para remover la santa ira de Dios. Ese es el punto. Ahora, como redención tiene que ver con nuestro problema de esclavitud,
propiciación tiene que ver con el problema de estar expuestos a la ira de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema que vamos a enfrentar nosotros con reconciliación? ¿Cuál es el problema enfrentado por el tercer término llamado reconciliación? Ahí está. Romanos capítulo 5, versículo 10. Aquí lo implica, aquí lo dice. Porque siendo ¿qué? Muy bien. Enemigos es el punto. Porque siendo enemigos, ahora sí, ¿cómo éramos enemigos? ¿Y ahora qué pasa entonces? ¿Fuimos qué? Reconciliados. Entonces, ¿qué es reconciliación? Es lo opuesto a enemistad. Entonces, reconciliación es lo opuesto a estar separados de Dios. La reconciliación es mostrada como lo opuesto a la enemistad. Siendo enemigos, fuimos reconciliados. La reconciliación se concentra en resolver un problema aquí. Se concentra en resolver el problema de la enemistad y la hostilidad que existe entre Dios y el hombre. Nacemos en esa condición. Nacemos enemigos de Dios. No somos amigos. No estamos juntos. No andamos juntos. Eso sí pasó en el huerto del Edén. Había una relación, pero cuando viene el pecado, como de consecuencia del pecado, entonces viene la separación. Pero no simplemente es una separación vana. Es decir, no es una separación donde dos entidades se separan diferenciando gustos o aspectos. No. Aquí dicen las Escrituras que no solamente hemos sido separados de Dios, sino que somos ¿qué? Enemigos. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, no solo nos bastó que nos separáramos de Dios y de su presencia. Adán y Eva andaban y caminaban en el huerto del Edén con Dios, hablando en total comunión, en total armonía y paz. Todo estaba perfecto, todo estaba bien. Cuando viene el pecado, viene la caída, hay una ¿qué? Separación. Pero esa separación no es una separación artificial, es una separación profunda. Y nos convertimos nosotros en enemigos de Dios. Ahora vamos entendiendo cuál es la realidad. Vamos entendiendo por qué cuando predicamos el Evangelio, las personas a veces rechazan tan fuertemente al Señor. Les hablas de Cristo y cómo reaccionan a veces. No me interesa. No me gusta. ¿Por qué? ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero no creo en lo que su palabra dice o en su revelación. Lo aborrezco. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen que ¿cómo nacemos? Enemigos. No nacemos medio amigos. No nacemos con diferencias de opiniones, como la gente a veces piensa, ¿no? No nacemos como medio término, con un término medio de que estamos un poquito acá y un poquito acá. No, las Escrituras dicen que estamos o nacemos como enemigos de Dios. Es importante entender lo que significa un enemigo para poder comprender lo que es la enemistad. Es algo grave, no es algo pequeño, no es una cosa espuria, es una cosa profunda. En esa condición de enemigos, ¿qué significa enemigos? Pues que no nos agrada a Dios, así de sencillo. No nos interesa, no nos importa, no nos gusta lo que dicen las Escrituras, no queremos nada, no queremos ninguna relación con Dios porque somos sus enemigos. En esas circunstancias viene entonces reconciliación. Siendo enemigos, fuimos reconciliados. Esto es la reconciliación en resolver el problema de la enemistad, de la hostilidad que existe entre Dios y el hombre por el pecado. La reconciliación, queridos hermanos, es similar a la propiciación. Podemos pensar que es similar en algún sentido, pero la reconciliación en un sentido es más positiva. La propiciación, ¿qué quita? Como ya vimos,
la ira divina. Y la reconciliación, ¿saben qué hace? La reconciliación reemplaza esa ira. ¿Y qué pone? Muy bien, un estado de amistad. Se quita la ira y pone un estado de amistad. Eso es lo que hace. La reconciliación toma un paso más adelante de la propiciación. Es la renovación de una amistad entre aquellos que eran enemigos. Es el intercambio de una relación de enemistad por una relación de paz, por una relación de amistad. Eso es reconciliación. Es restaurar. Es de nuevo entrar en comunión. Ahora, notemos, hermanos, que una cosa es que si yo ofendí a un hombre, ese hombre ya no esté disgustado conmigo. ¿Sí? Es decir, si yo ofendo a alguien y esa persona ya no está disgustada por alguna razón, eso sería en un sentido propiciación, ¿verdad? Pero una cosa diferente, o mejor, o un paso más allá, es que si yo ofendo a alguien y esa persona no esté disgustada, pero además de no estar disgustada, sea mi amigo. ¿Eso qué es? Reconciliación. Entonces, además de que no está disgustado conmigo, ahora tenemos una buena relación. Entonces, la reconciliación lo que enfrenta es el problema de la hostilidad, el problema de la enemistad que existe entre el hombre y Dios. La reconciliación, entonces, hermanos, es la remoción de esa enemistad y reemplaza esa enemistad por amistad. Eso es lo que se ve en las Escrituras. Vamos a ver Colosenses, capítulo 1, versículos 20 al 22. Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 22. ¿Algún hermano que desee leerlo? Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 22. 20 al 22. Sigue, hermano. Colosenses 1, 20 al 22. La palabra griega que dio. Colosenses 1, 20 al 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Muy bien, entonces esta reconciliación tiene que ver con hacer las paces, ¿verdad? Según lo que vemos en esos textos. Tiene que ver con remover la enemistad y reemplazarla con amistad. Tanto la propiciación como la reconciliación presupone un estado de relación que se ha quebrantado entre Dios y el hombre. Un estado de enemistad y separación. Este estado de enemistad es claro en las Escrituras. ¿Cómo se da esta enemistad? ¿O por qué se da una enemistad? Por un lado, está la pecaminosidad, ¿no? Es decir, el hombre está o nace en enemistad con Dios. Es hostil hacia Dios por el pecado. Como acabamos de leer hace un momento en el texto, ¿cierto? ¿Cómo éramos nosotros según el texto?
Si quieren, ahí tienen Colosenses 1, 20 y 21. ¿Cómo éramos? Para el autor, tomar la realidad de lo que tenemos en Cristo Jesús y cómo se resuelve esta unidad, primero aclara cómo estábamos nosotros como consecuencia de nuestro pecado. Éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Y dice, éramos extraños, es decir, las cosas espirituales no eran nuestro deseo. Ese es el gran problema que a veces tenemos nosotros como cristianos. Queremos cristianizar a todas las personas, pero no es el deseo. Tiene que haber una obra de reconciliación para que la persona pueda entender lo que es amar y realmente vivir en comunión con Dios. A veces podemos caer en el error con nuestros hijos, por ejemplo, de tratarlos en el sentido de que vivan como una vida cristiana cuando no son cristianos. Es decir, moralmente todos tenemos que vivir de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios es para inconversos y para creyentes. Es decir, eso no tiene excusa ni tiene ningún tipo tiene que ser así, mejor dicho. Pero a veces se tiene la tendencia de tratar de hacer que las personas se comporten como cristianos y anhelen las cosas como si fueran cristianos. Y algunos, digamos, de estas personas con que tenemos estos deseos, no son cristianos. Lo digo como docente y que trabajo en un colegio cristiano. A veces los muchachos no anhelan, no desean, no quieren las cosas espirituales, pero se quiere darles cosas para que ellos se comporten como si fueran cristianos en relación a sus deseos. Pero las Escrituras nos dice claramente que sus deseos no están con Dios. ¿Por qué no están con Dios? En el creyente, en el incrédulo. ¿Por qué? Porque sus deseos están en otra situación, es decir, están en contra de Dios. No es su deseo, no es su anhelo, no quieren una vida espiritual y muchas personas se sienten desafortunadas, aburridas cuando se encuentran con esa realidad. Mi hijo es un creyente. Pues está bien, no lee las Escrituras, no ora a Dios. Bueno, realmente no tiene ninguna intención espiritual, pero es buena gente. Solo le falta una cosita, ¿no? Ser cristiano, solamente, pero de resto todo está bien. Entonces, esa es una concepción católica. Como que tiene todo menos la salvación, pero eso es un poquitico, ¿no? Según las Escrituras, eso es un poquitico, ese es el todo, ¿verdad? Eso es todo lo que necesita, es decir, no está reconciliado. Así usted considere que su amigo, su familiar es buena gente, si no está reconciliado, quiere decir que sus deseos son deseos en contra o enemigo de Dios. Ese es el punto. Otro ejemplo, una mujer o una señorita creyente o un joven creyente que manifiesta y dice, no, tengo un amigo, pues deseo casarme, es trabajador, es juicioso, en la casa lo quieren. ¿Cuál es el problema? Una cosita, una cosa pequeña, es que no tiene muchas intenciones cristianas, pero me acompaña a la iglesia, eso sí a veces. Me acompaña a la iglesia, pues no es cristiano no lo es, pero de vez en cuando me acompaña a la iglesia. No, pero si no es creyente no se puede, las Escrituras lo dicen. Sí, pero solamente dice que no una es en yugo es igual. Es que no es eso nomás. Hay una razón de fondo. ¿Cuál es? Es un enemigo. Palabras fuertes, ¿no? Es un enemigo de Dios. No le agrada a Dios, no tiene interés en Él, no le gusta su mente. Su mente es una mente carnal. Eran enemigos, dicen las Escrituras, en vuestras mentes. Como son enemigos de Dios, ¿cuál es su proceder? Según el texto de Colosenses. ¿Haciendo qué? Cosas malas.
Esa es la situación. El que es enemigo de Dios hace lo malo, se deleita en lo malo. Ahora, lo malo no necesariamente es que sea un asesino en serie. Lo malo es que no le interesa las cosas espirituales y prefiere vivir para sí mismo. Eso ya es lo malo y eso ya es suficiente para condenarlo. Es un enemigo de Dios, por eso es que no está reconciliado. Hacen malas obras. Su mente es una mente carnal. La mente que tenemos, queridos hermanos, de Adán, es una mente, aunque nacemos, es una mente que está en enemistad contra Dios. Y Pablo lo dice en Efesios 4:18. Alguien que por favor lo lea. Efesios capítulo 4, versículo 18. Hermano Franklin, bueno, hermano. Efesios 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí ven ustedes la realidad? El panorama que nos muestran las Escrituras en cuanto a la enemistad. Yo creo que algunos de nosotros en algún momento hemos discutido con alguien, sea un problema familiar, eclesiástico, sea un problema de trabajo, ¿verdad? De tal forma que se crea una enemistad. Y a veces las personas le dicen, pero bueno, usted trate de reconciliarse con la persona que usted ha peleado, con que está en esta circunstancia. Y usted en algún momento piensa, sí, yo quisiera establecer una relación con esta persona. Pero tal vez esta persona definitivamente no quiere. Y usted le puede pedir perdón, vea, perdóneme, yo fallé, la embarré, no me hable. Mire, yo he cometido errores, pero quiero reconciliarme. No me hable. ¿Usted cómo se siente? Como que ve en esa persona como que no hay ningún deseo y que no hay nada que hacer para que la relación por lo menos se restaure. No hay nada que hacer, no hay por dónde. Hablas por este lado, por el otro y definitivamente no quiere. Pues esa era nuestra condición, guardando las proporciones y guardándolas en el sentido de peor, ¿no? Es decir, nosotros nacemos y en nuestro corazón hay, por ser imagen de Dios, una conciencia que nos dice que Dios existe. Hay una conciencia que nos dice que la ley de Dios es buena. Hay la creación misma que nos habla del poder de Dios en todo lo que hace. Hay un deseo de ser salvos, pero todo y eso lo acallamos. ¿Por qué? Porque no nos agrada a Dios. Así de sencillo. No nos agrada. No lo queremos. No queremos esa amistad. No queremos, por más que nos predicaban en muchas partes o cuando le predicamos a otros, rechazan claramente el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos que son motivados por los padres o por sus cónyuges a que vengan a la iglesia y se sientan y van escuchando y que van pensando, ay, yo no quiero estar acá? Esto es algo santo, es algo bueno. Nadie te está pidiendo plata, nadie te está engañando. Te están hablando de Dios, de la verdad, del evangelio. Te están hablando de la salvación de tu alma. Te están diciendo que hay una esperanza después de la muerte. Te están diciendo que vas a tener una vida eterna y que este mundo va a ser más pasajero. Pero en gloria irás con el Señor. Y estás ahí sentado pensando, me aburre. Me aburre. Es gloria, es esperanza, es gracia. Y te sientas pensando, me aburre profundamente eso. Quiero otra cosa para mi vida. ¿Por qué? Las escrituras son claras. ¿Por qué? Porque somos enemigos. O nacemos enemigos, en enemistad con Dios. Esa es la mente carnal heredada de Adán. Enemistad contra Dios. Ese es el resultado de la caída. Ese es el resultado del pecado y de la naturaleza pecaminosa del hombre.
Hay una hostilidad entre Dios y el hombre. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Sí ven? Hay una enemistad clara de parte del hombre hacia Dios. Es así, es claro. Dios llama al hombre al arrepentimiento. Dios es su deleite, es su gozo en salvar a pecadores. Pero el hombre le rechaza. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una enemistad clara contra Dios. No le agrada lo que Dios dice, no le agradan sus escrituras, no le agradan sus verdades, no le agradan lo que el Señor reconoce a través de su palabra. Prefieren deleitarse en otras cosas, en este mundo, en Satanás, y lo más constante es en su propia carne. Lo prefiere antes que a Dios. Ahora, por un lado, entonces vemos que existe una separación clara. Esa separación clara es entre el hombre rechazando en enemistad total, abierta hacia Dios. Esa enemistad solamente la causa es el pecado. Es en un sentido ilógica, porque lo que Dios ofrece, ¿qué es? Paz, libertad, santidad, amor, gloria. Y el hombre rechaza eso. No quiere su salvación, no quiere la esperanza. Pero por otro lado, existe una separación que es santa. Y es una enemistad justa. Y esa enemistad justa es ¿de quién? De Dios. ¿Hacia quién? Hacia el hombre. Entonces, para comprender lo que es la reconciliación lograda por la muerte de Cristo, debemos entender que el pecado creó enemistad de parte de Dios hacia el hombre. No solo el hombre es enemigo con una enemistad impía, una enemistad perversa hacia Dios, sino que en esta enemistad también Dios es enemigo del hombre, pero la enemistad de Dios es una enemistad santa hacia el hombre. ¿Por qué? ¿Quién fue el que pecó? El hombre. Es decir, Dios le da todo al hombre, el hombre agrede a Dios, queda el hombre destituido y en esa condición el hombre rechaza abiertamente a Dios porque Dios va en contra de sus propios deseos. El hombre es enemigo de Dios, pero esa enemistad del hombre es una enemistad impía, es una enemistad perversa. Ahora bien, en el huerto entonces Dios obra para bien del hombre. El hombre agrede a Dios y en su justicia y en su santidad, Dios entonces lo destituye. Y Dios entonces entra en abierta separación con el hombre. Pero esta separación de Dios hacia el hombre es una separación justa. Es una separación buena. Es una separación santa. Entonces, para entender la reconciliación lograda, tenemos que pensar en la muerte de Cristo. Tenemos que entender que el pecado creó la enemistad de parte de Dios hacia el hombre. No solo el hombre es enemigo de Dios con una amistad impía, sino también Dios es enemigo del hombre, pero con una enemistad santa. Eso es lo que dicen las Escrituras y eso es lo que veíamos anteriormente. Porque Dios tiene una ira santa y Dios está airado con el impío. Está airado todos los días sobre todos los que no creen en Él. Así que, hermanos, la enemistad no es solo ni siquiera el principalmente nuestra enemistad hacia Dios. También es el problema de que Dios está airado con el impío, es decir, también parte de Dios. ¿Cómo lo vemos? A veces la gente predica
Le suplico que hagas las paces con Dios, ¿cierto? Entonces, como suplicándole que hagan las paces con Él, mientras que el hombre está siendo enemigo y está rechazando. Esa no es una visión bíblica. Esta cuestión de suplicar al incrédulo que rechaza a Dios que haga las paces. Porque principalmente la enemistad que Dios está enemistado contra el pecador. Que Dios no es amigo de él. Dios no tiene comunión con él. El hombre, queridos hermanos, es el que necesita desesperadamente solucionar su problema con Dios. Y este es el problema que resuelve reconciliación. Ese es el problema que resuelve reconciliación. El hombre desesperadamente necesita reconciliarse con Dios. Ahora, ¿esto de qué nos sirve? Como creyentes, a tener una fe segura de lo que tenemos en Cristo Jesús y su obra expiatoria. También para evangelizar. Nosotros, queridos hermanos, tenemos la ventaja cuando hablamos del Señor. Es decir, siempre que nos acercamos a las personas a hablarles de Cristo, a veces tenemos timidez, ¿verdad? O pensamos que nuestro mensaje no es superior. O pensamos que de pronto nos va a debatir con ciertos argumentos. Pero lo que las Escrituras nos dicen es que el hombre necesita reconciliarse para tener esperanza de salvación. Usted lo que va a predicar es una posibilidad en la esperanza de que Cristo obre en el corazón de esa persona para que sea reconciliado. Es decir, tenemos ganancia en la predicación. Tenemos ganancia en la predicación y además también nos pone una perspectiva clara de lo que es un creyente y lo que no es un creyente. En el sentido de que las personas a las cosas espirituales y no le agradan a Dios, es claro que aunque usted vea que tienen buenas actitudes morales, según las Escrituras que son enemigos de Dios. Eso es claro, es bíblico. Y usted puede invertir el tiempo en lugar de tratar de formar a estas personas, tratándoles de meter en una mente que actúen o que se deleiten en cosas espirituales cuando no lo quieren hacer. Invertir el tiempo ¿en qué? En predicarles el evangelio y llamarlos al arrepentimiento para que se reconcilien con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer una y otra vez con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hijos. Así asistan a la iglesia. Así hayan escuchado desde pequeños muchas cosas. Muchos de nuestros hijos todavía no están reconciliados con Dios y tenemos que esforzarnos. Queridos hermanos, eso no lo arregla las reuniones de jóvenes. Pastores, que si hicieran reuniones de jóvenes se volvían todos cristianos. Eso no lo arregla eso, ¿no? ¿Qué arregla? El poder del evangelio. La constancia en la predicación, el testimonio bíblico, claro que sí, como cualquier creyente, pero la constancia en la predicación, haciéndole entender a nuestros hijos, nuestros seres queridos o el mundo incrédulo, que la condición en que se encuentra no es una condición mínima o pequeña, es una condición detestable, que son claramente enemigos, pero que hay una gran esperanza. Y esa esperanza es que Cristo, en su acto expiatorio, como ya estudiamos, en su acto propiciatorio, en su acto redentivo, vino a traer ¿qué? Reconciliación. Es decir, no solamente nos aleja de la condenación, de la ira de Dios, no solamente nos rescata de la esclavitud, sino también nos hace sus amigos. Eso es difícil, ¿no? Para nuestra mente pecadora es difícil. A nosotros que nos cuesta tanto perdonar, ¿no? Que nos cuesta tanto reconciliarnos con otros. O a veces nos reconciliamos, pero siempre vamos pensando, pero lo llevo aquí, ¿no? Nos reconciliamos, pero a medias, ¿no? Usted la hizo, yo aquí la tengo guardada. Exacto. En el aspecto de Dios y en su obra
la reconciliación es una reconciliación santa, buena, total, completa, donde estamos en una comunión perfecta con Dios, una comunión de profunda esperanza, donde descansamos en esa gracia y podemos disfrutar de su gloria. Bienvenidos a la Navidad entonces, con reconciliación. Ahí sí tiene sentido, ¿no? Feliz Navidad. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias porque has sido bueno para con nosotros y misericordioso. Gracias porque vamos entendiendo tu obra salvadora y entendemos este plan redentivo, este acto de propiciación, este acto de redención, este acto de comunión. Ahora podemos tener una relación contigo, Señor. Ayúdanos a seguir estudiando todo esto, lo que significa el bien que hace al creyente, el bien que hace a nuestra predicación, la paz en nuestras almas y ver tu gloria en pleno esplendor. Ayúdanos, Señor, guíanos a hacer lo correcto. En el nombre de Cristo. Amén.